Nos encontramos ahora en el estudio de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco con dos conocidos colegas de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Graciela Ciceli y Marcelo Hernández. Bienvenidos. Gracias. Con una actividad hoy auspiciosa, porque presentar un libro que es el fruto de un trabajo que han desarrollado durante un tiempo realmente es un momento como muy especial, incluso desde la cuestión emotiva. Un poco la idea para empezar a charlar con ustedes era que ustedes nos puedan contar cómo surge este trabajo, cómo se fueron tejiendo las primeras ideas, cómo se acercaron al contexto donde trabajaron y luego cómo empezó a tomar esto forma de publicación. Bien. Mira, surge un poco en el marco de estas convocatorias nacionales de la Secretaría de Políticas Universitarias, donde hay diferentes ejes temáticos para hacer propuestas. Eso por un lado. Por otro, y ahí en ese marco de esas propuestas había un eje que nos interesó que tenía que ver con la recuperación de YPF desde un punto de vista histórico-identitario. Entonces empezamos a pensar qué podíamos proponer. Y casi en forma coincidente, podríamos decir, había unas movilizaciones en kilómetro 3 por ciertos espacios públicos que tenían que ver con la historia de YPF. Entonces, un poco ahí pensamos en que ese podría ser como el punto de partida, ¿no? Y bueno, nos acercamos a la comunidad, a la vecinal, no solo a la vecinal, sino al centro de jubilados, al museo. Empezamos, por un lado, a buscar los avales y a comentarles el proyecto, a ver qué les parecía, si era viable. A todos les gustó, realmente fue un apoyo extraordinario de la comunidad. También convocamos al colegio, en realidad a la escuela Hipólito Yrigoyen, que también participó activamente, diríamos, del proyecto. Y bueno, así se fueron sumando colegas de la universidad de distintas disciplinas, colegas que no son de la universidad también, profesores de la escuela, y realmente la gente de la comunidad que participó de diversos modos, o sea, participó desde encuestas que nosotros les hacíamos, desde traer una fotografía, desde contar un relato, desde contarle a sus nietos algunas anécdotas, y después desde la escuela particularmente, nosotros habíamos propuesto un concurso de fotografía que justamente lo llevaron los profesores de la escuela adelante, que justamente la tapa del libro tiene que ver con los resultados de ese concurso y como un modo de premiar a los estudiantes, un modo de reconocer también su trabajo, el de ellos y de los profes. Nosotros elegimos las tres fotografías, los tres premios, digamos, bien, que son la tapa. Esto me parece que es muy valioso. Las pusieron a circular en la tapa del libro como presentación, nada menos. Fotografías tomadas por los propios estudiantes, en los recorridos que ellos hacían por el barrio, y el eje, que por ahí no hablamos de qué se trata el libro, que es el patrimonio industrial petrolero y YPF y la impronta cultural de la empresa en el barrio, ¿no? Como el primer campamento central de la empresa. Y cómo de alguna manera fue generando un sentido de pertenencia en el barrio, en la gente, que ha trascendido y que hoy con la cuestión de la recuperación de la empresa, o sea, a partir del 2012, cobra otro sentido, ¿no? Entonces hay como una conexión, digamos, del antes de los 90 con este 2012, que también nosotros en el libro trabajamos toda esta periodización, ¿no? Un antes y un después de la privatización y un antes y un después del 2012. Bien, bien. Y en este sentido, en el 3 en particular, como se lo conoce a este barrio General Mosconi, ¿se sigue respirando YPFianeidad, digamos, en el sentido de que todavía está muy presente esta impronta de la estatal, no solamente en sus edificios, que todavía muchos de ellos siguen estando, sino en los relatos familiares? ¿Cómo fueron las tramas de esos relatos reconstruidos en el texto? En principio, cuando nosotros empezamos a recorrer el barrio y visitar las casas en general, nos encontramos con muchos hijos y nietos de, bien, no YPFianos. Bien. Esto daba una impronta diferente al análisis del sentirse YPFiano. Pero así todo, recordaban su vivencia de chicos o de jóvenes dentro de lo que era el barrio de YPF. Una de las significaciones o uno de los datos que es más saliente es las denominaciones de los lugares. Seret, proveeduría, ex proveeduría.
¿sí? El Ceret es para los más jóvenes, ex-proveeduría para los menos jóvenes, y ya para los que son jubilados o eran hijos de esos YPFianos era la proveeduría. El chalet huergo y su acceso al chalet, es decir, los jubilados o las personas hijos de YPFianos, y el chalet huergo no era un lugar que hoy los jóvenes, entre 14 y 15 años, lo usaban para ir a tomar mate. Claro. Es decir, la utilización de esos lugares. El huergo como lugar, el club ya dejó de tener ese para que van los YPFianos o lo que iban los empleados de YPF, sino que iba todo el mundo sin ser empleado de YPF o hijo de empleado de YPF. Es decir, hay una apertura de la utilización y resignificaciones de estos lugares. Bien. Y esto en los relatos se notó, digamos, cuando leíamos las encuestas y intensificábamos en las entrevistas estas palabras, nos dábamos cuenta que había un sentir YPFiano y había una diferencia entre aquel que había vivido 30, 40 o 50 años dentro del barrio y los nuevos habitantes. El nuevo habitante tenía una apropiación distinta y esto se notaba en el relato. Era interesante, ¿no? En principio, como soy de barrio kilómetro 3, era diferente la forma de decirlo y sentirlo. Bien. ¿Y ustedes creen que en toda esa recuperación de los relatos que aparecen en las distintas generaciones, ¿cómo se trabaja el tema de la memoria, de la nostalgia? ¿Hay todavía un anclaje a mirar hacia atrás solamente? ¿O esa mirada historicista que podríamos denominar tiene en realidad la idea de configurar un nuevo presente y un nuevo futuro? ¿Cómo lo ven ahí? Sí. Tiene, y bueno, tiene que ver con esta resignificación que decimos nosotros, incluso en la defensa de ciertos espacios porque han significado algo en la historia de su barrio, digamos, ¿no? Y porque de alguna manera decimos, es un barrio configurado a partir de un sistema productivo que hoy está vigente. O sea, esta es una realidad. Claro. Entonces, también es interesante cómo hay toda una reconfiguración identitaria, digamos, porque es como, hoy siguen sintiéndose petroleros. Eso está como flotando en el aire. Y bueno, son YPFianos o no lo son, y eso también, o son ex-YPFianos, pero es como que eso sigue, es la trama que está por debajo de kilómetro 3, y yo creo que está por debajo de Comodoro Rivadavia. Ahora estamos avanzando sobre un trabajo con Caleta Olivia, y también vemos que mucha de la trama de Caleta Olivia también tiene que ver con estos vínculos, con lo que significó YPF no solo para Comodoro, sino cómo se fue expandiendo por zona norte de Santa Cruz. Claro. Estamos comenzando con lo otro, pero digamos, toda la base realmente la obtuvimos desde este primer trabajo que tratamos de plasmarlo en un libro. Pensaba mientras hablabas de la territorialidad, si esto un poco tenía que ver incluso con las constituciones, sobre todo de zona norte, de los espacios urbanos creados a la luz de la industria, ¿no? Es decir, esto se ve en los relatos que hay una pertenencia al 3 y que tiene que ver con una suerte de distinción con los del 5, del 8, de Diadema. ¿Aparece o no aparece tan...? Sí, en principio no solamente aparece en YPF kilómetro 3, sino que aparece en Astra kilómetro 20, en Diadema kilómetro 27. Es decir, hay una pertenencia diferente. El sentirse astrense es diferente que el sentirse comodorense, pareciera, en el relato. Es decir, yo pertenezco a este lugar. En el kilómetro 3 sucede lo mismo. La diferencia, tanto en Diadema como en Astra, a kilómetro 3, kilómetro 5, es que hay nuevos habitantes. Nosotros nos llamamos en el libro neovecino. El neovecino no tiene esta cualidad de ser YPFiano o ser de General Mosconi o ser de kilómetro 3. Vive en kilómetro 3, en barrio 1, en barrio 2, en el barrio que sea, pero no tiene este sentido tan fuerte como si el que se ha ido a vivir Astra hace poco tiempo se sienta astrense, porque es menos cantidad de gente, son las viejas casas, hay muy pocas nuevas casas, ¿sí? Acá hay nuevos barrios en kilómetro 3 construidos. Todo esto configura diferente la forma de sentirse dentro del barrio. Ella decía, Graciela nos planteaba cómo el entramado. La defensa de pasajes, uno dice, ¿con qué es defender un pasaje? Es un pasaje que tenía una utilización 50, 60 años atrás o 30 años atrás, que hoy es nada más que un camino, un paso, ¿sí? Pero en ese momento tenía una significación, y el que lo defiende es aquel habitante que lo vivió de otra manera ese pasaje. El edificio del SUPE, que si uno llega a Comodoro Rivadavia recientemente, lo ve como un lugar de la Municipalidad de Comodoro y punto. Pero tiene toda una historia. Cuando salen a defenderse la no venta
de ese espacio del edificio de SUPE tiene otra significación, no es el edificio en sí, tiene toda una historia, claro, tiene todo un relato, tiene toda una vivencia, tiene asambleas, luchas, peleas, la defensa de YPF nacional, la no privatización, todo está encarnado ahí. ¿Por qué hay que destruir ese edificio? Claro. Es decir, hay toda un sentir que buscamos permanentemente y se encuentra en los relatos. Claro, claro. En Astra pasa lo mismo, ¿sí? En Diadema va a pasar lo mismo, porque ya estuvimos charlando en algunos. No tengo yo kilómetro 5 o kilómetro 8, pero tiene otro sentido, pero siempre este sentido se ve en esos habitantes. En el neo vecino es como hay que construir. Yo creo que aquel vecino histórico es el que, con su relato, por eso el trabajo en la escuela, ¿no? Es decir, la escuela cuando trabaja con estudiantes que no son YPFianos, por ahí puede haber algún hijo YPFiano, pero hay nuevo, este neo vecino está instalado en la escuela también. Y toda la resignificación a partir del trabajo en la currícula y el cambio de currícula y el concurso fotográfico con estudiantes, hay un sentir diferente. Bien. Lo notamos. Hay algo que no quiero que se nos escape. Lo de... La ordenanza. Sí, dos cosas, vamos a... Bien. La primera, la interdisciplina o la interdisciplinariedad del trabajo y del equipo de trabajo que está plasmado en los 14 capítulos del libro. Eso es algo que me parece que tenemos que recuperarlo. Riqueza, ¿no? Y tiene otra riqueza. Sí, está mirado desde la arquitectura, desde la historia, desde la antropología, desde el derecho, desde la comunicación, desde el turismo, desde la educación. O sea, creo que desde ese punto, bueno, nosotros demostramos que es posible pensar un espacio, esto que vos decís, un territorio, o una cultura territorial desde las múltiples disciplinas. Es más, es necesario porque si no, no entiende un montón de cosas. Y la otra, pero que esto tiene que ver con una cuestión jurídico-política, podríamos decir, que es que existe una ordenanza que justamente se dio en el transcurrir de la investigación, en el transcurrir de este trabajo, que es de mayo del año pasado, y que es la declaratoria de los barrios como patrimonio cultural de Comodoro Rivadavia, y entonces está en kilómetro 3, kilómetro 5, kilómetro 8, 20 y 27 o Diadema, ¿no? Claro. Entonces eso también es otra, que también la incluimos en esta mirada, y bueno, me parece que nosotros le estamos dando como todo un sustento a la hora de poner en marcha, digamos, hay que reglamentar la ordenanza, bueno, pero le damos contenido. Claro, claro. Estos últimos días asistimos al reconocimiento y la instrumentación de la deuda que tenía el Estado con esos YPFianos, por un lado, ayer con la sanción del Senado por unanimidad para que finalmente el espacio del Batallón de Ingenieros 9 pase al ejido municipal para que se construya allí un espacio verde. Es decir, hay una reconfiguración, podríamos llamarlo así. La pregunta final que yo tengo es la siguiente. Yo tuve la impresión que el proceso de privatización neoliberal de YPF, del final de YPF, fue absolutamente traumático para muchas familias, que posibilitó incluso la ruptura del lazo social en muchos lugares. ¿Ustedes creen que con el paso del tiempo, de estos nuevos espacios, de esta nueva industria, ese drama con el que se vivió el final de YPF está saldado o todavía quedan en algunos lugares de la memoria ese dolor que propició el Estado benefactor, que propició incluso la constitución de muchas familias migrantes que crecieron y se constituyeron a la luz de YPF? ¿Cómo está hoy todo ese proceso más profundo del YPFiano que ha vivido durante todos estos años? Yo creo que lo que se quebró, digamos, era un modelo tal vez de vida, porque justamente era el padre, el hijo, el nieto, o sea, había todo un proyecto familiar, casi diríamos, bajo el amparo, podríamos decir, de este paternalismo de la empresa YPFiana, de la empresa YPF. De hecho, muchos han dicho Don YPF, justamente como que lo han personificado porque hay este cuidado, claro, pero, y permanentemente en los relatos aparece esto de todo lo que le ofrecía la empresa. Pero para que no quede como que fuera solamente la cuestión YPFiana, sino que todas las empresas, totalmente. Por esto nosotros estamos trabajando en Astra ahora en talleres, todas las empresas tenían
esta forma de cuidar al trabajador dentro de un límite, digamos, ¿no? Había recreación, más allá de las divisiones sociales que podían encontrarse dentro del barrio, pero había educación, proveeduría, recreación, salud, claro. Había miles hospitales, digo, se buscaba. Creo que YPF no era ajeno a eso, copió un modelo de empresa paternalista, pero en el caso de YPF, lo que plantea por ahí es esta ruptura de la privatización, rompió todos los esquemas a futuro. Yo no sé si se puede reconstruir este YPF paternalista ni desde la cuestión YPFiana ni la cuestión barrial. Claro. El barrio creció fuera de YPF, es decir, no todos los habitantes del barrio trabajan en YPF. El CERET es un lugar que va todo el mundo y es un centro de educación, de presentación. Digo, yo creo que sí, YPF, quizás la parte económica es estatal, tiene una fuerza, impronta estatal, pero no creo que la parte social se vuelva a recuperar. Esa es la forma que yo veo. Bien. Sí. Primero por la cantidad de empleados y esto de que planteaba Graciela de el hijo, el abuelo, el nieto, todos, es que se reculaba uno, tiene que entrar mi hijo y entraba el hijo. Claro, ahí. Fallecía un YPFiano, entraba la esposa, si los hijos eran menores podía entrar a trabajar la esposa. La viuda. La viuda, ¿no? Claro. Que sucedía en las otras empresas también. Claro. Sí, no, pero creo que la parte social de protección, ya sea en el área de deporte, de salud, creo que eso el Estado no lo va a reemplazar nuevamente. Además, sí, creo que también tiene que ver con otros tiempos, porque eso también me parece que ahí sí volvemos a la historicidad, la importancia de pensarlo en un proceso histórico, porque de pronto la propia necesidad de que exista una población trabajadora estable, a la que había que ofrecerle todo, porque eran campamentos en torno a pozos, y bueno, hoy como que hay otra dinámica. No existe más la perrera, como le decían, el camioncito que lo llevaba. Bueno, ahora existe seguridad, existen transportes mucho más rápidos, otro sistema, digamos. En algunas cuestiones se mantiene mucho de lo viejo, de los sistemas de horas, de la cantidad de horas de trabajo, eso sí, pero hay otras dinámicas, digamos, y cuestiones que tienen que ver con la seguridad y con esto, que bueno, me parece que es importante por ahí pensarlo en un proceso histórico completamente distinto que no debemos olvidar, ¿no? Sí, aparte, como decía antes, Catamarca estaba con crisis laboral y se traían los trabajadores acá, después traían a la familia. Hoy la gente viene porque hay trabajo en Comodoro y es en torno de una actividad, no en torno de una empresa. Hay una diferencia, ¿no? Antes era en torno de una empresa. Claro. Que el Estado era distinto, la conformación estatal, el Estado era muy protector en este sentido y Comodoro no se sabía en algunos casos dónde quedaba. Claro. Hoy creo que la información y el flujo de información es tan amplio que creo que ya mucha gente sabe dónde queda Comodoro. Antes no sabían. Pensemos en los años esos, no había un conocimiento. ¿A dónde vamos? El cambio climático no se sabía cómo era, los lugares para vivir, el sistema de calefacción. Era quizás hasta angustiante para ellos. Hoy vienen a buscar un futuro, hoy hay otra actividad, la actividad está mucho más expandida. Está bien, perfecto. Y por ahí una última cosa que tiene que ver con la configuración de la ciudad, y ahí volvemos a lo territorial. Se está discutiendo el Código de Desarrollo Urbano, y justamente en el Código de Desarrollo Urbano lo que aparece es esta ciudad multipolar. O sea, justamente lo que se discute es cómo ha impactado este desarrollo de este sistema productivo sobre la ciudad, y a veces uno dice, uy, ¿por qué tenemos tejido urbano? ¿Por qué esta dispersión en los barrios? Bueno, también eso forma parte de toda esta historia petrolera. Bien. Bueno, eso me parece que también... Muy bien. Felicitaciones en principio por el trabajo, gracias por estar en nuestro espacio y suerte porque ya están yendo para la presentación en el Museo Ferroportuario. Muchas gracias, chicos. Muy amable. Gracias.